ahora que el día de ayer estábamos grabando una serie de cuestiones sobre migraciones y sobre circunstancias en Europa que se están dando y en Centroamérica, y más que nada en el lado de Costa Rica, Nicaragua, pero por circunstancias muy particulares, que yo recuerdo que en una oportunidad, cuando estaba en la Organización de Estados Centroamericanos, hicimos una encuesta en todo Centroamérica sobre diferentes migraciones, y era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Es decir, por ejemplo, de Guatemala a El Salvador, o El Salvador a Guatemala, Honduras, de unas migraciones enormes hacia El Salvador o hacia Nicaragua, y muchísima migración de Costa Rica a Panamá. Qué curioso, que yo no sabía que era tan fuerte, ¿no? De manera que son fenómenos en Centroamérica, de un fenómeno que los centroamericanistas decían, es que somos el mismo país. Claro, con circunstancias y características muy diferentes en todo sentido, pero los movimientos migratorios eran tan continuos y tan constantes, ¿verdad? Continuos y constantes es lo mismo, que llamaba la atención. Y repito, había muchos centroamericanistas siempre pensando en la unión de Centroamérica y todo, que se daba mucho ahí en la ODECA, que decía, sí, claro, es que somos el mismo país y por eso hay esos intercambios. Y el país que menos en ese entonces tenía migraciones era Costa Rica. Qué curioso. No sé por qué, pero por ejemplo entre Guatemala y Honduras era enorme. Entre Honduras y El Salvador, o Honduras y Guatemala, también enorme. Nicaragua, más bien hacia Nicaragua había mucho de Honduras, pero cantidades asombrosas que se daba históricamente. Y es curioso que Costa Rica, las migraciones de Costa Rica, los movimientos migratorios se daban más con Panamá. Panamá, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Panamá, Costa Rica. Sí, muy curioso. Habría que buscar a los, ¿cómo se llamaría? Demógrafos capaces de ordenar el análisis. Sí. Sí. Por ejemplo, una de las... cuando uno está sumergido en una piscina siempre la ve limpia. Sí. Entonces, salvo que haya chiquitos antes y entonces sí. Ahora, mojan un poquito. Si miramos al mundo con regiones donde hay circunstancias pues comparables de algún modo, no hay circunstancias idénticas en ninguna región y otra, pero a nosotros nos decían los Balcanes de América. Sí, era una de esas frases, de esas que de tanto usarlas los periodistas las echan a perder. Sí, bueno, porque ya no saben ni lo que quiere decir. Los Balcanes de América. La comparación que la frase misma deja entrever no es tan fiable, pero sí hay un aspecto en el que sí podemos pensar en hacerla. Son países, estados, porque el término país es muy ambiguo, ¿verdad? Sí. Son estados supuestamente independientes en un periodo, porque un estado que es independiente hoy, sobre todo si es pequeño, no tiene garantizado nada para dentro de 100 años. Bueno, para 20, 30. Entonces, son países pequeños que comparten un espacio geográfico de mutua accesibilidad. Eso es importante porque uno se pregunta, ¿cómo hay fenómenos muy poco conocidos en los cuales a lo largo de tal vez un milenio o más hay un pequeño territorio que conserva
su identidad, por algún modo. Por ejemplo, esa que llaman Transnistria, yo siempre lo menciono porque es muy divertido. ¿Cuál, perdón? Transnistria, que se llama Priednestrovia en Sí, su sí, lengua. sí. Bueno, ya en la época del imperio lituano-polaco, tenían que negociar con ellos y a ver si se incorporaban al imperio. Y los griegos tuvieron ahí una colonia bien identificada. Entonces, esos estados viven en ese territorio, no es muy accesible, tiene esa ventaja. Tiene un río por un lado, Sí. unas montañas por otro, y entonces sale bien librado. Es como Luxemburgo. Sí. Bueno, ese es chiquitillo. Chiquitillo, pero tiene... Sí. Uno llega a Luxemburgo y encuentra monumentos de hace 700 años y dice, ¿qué le pasó a esto? Sí, pero lo que sucede entre Grecia y Roma, las cantidades en el aspecto de monumentos y todo eso, son los mismos, y los dioses de la ¿cómo se llama? Las historias estas de los fantasías de los dioses, y hay como una diferencia muy pequeña de los nombres, pero son los mismos, ¿verdad? Pero fíjate que entonces ahí tenemos, en el caso de los Balcanes, volviendo a esa comparación, hay memoria muy clara de que hubo un momento en el que los intelectuales de esa región hablaban de hacer ellos le llamaban algo así como el proyecto ilírico, algo así, usando Iliria, un territorio que es Albania como centro, pretendiendo que todos los países de esa región deberían formar un mismo estado. Era la proto-Yugoslavia, que incluía no solo a Yugoslavia, a lo que fue Yugoslavia, sino también Albania. Entonces, estaban equivocados, uno se preguntarse, estaban equivocados. Hay una diferencia tan grande entre albaneses y eslovenos, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿de dónde agarrar? Pero sin embargo existía ese sueño. Y si ese sueño se hubiera cumplido, uno lo puede ver desde aquí, digo, es otra piscina, ¿verdad? Por eso la podemos ver. Entonces, si ese sueño se hubiera cumplido, quién sabe cuántas masacres futuras se habrían evitado. Bueno, entonces eso me lleva a comentar que existe ahora una gran cantidad de intelectuales, pensadores de esa región que lamentan el desmembramiento de Yugoslavia. Y se lamentan entre ellos. Sí, no, lo lamentan porque encuentran que si les están diciendo, métanse en la Unión Europea, que es un zambrote, ¿por qué teniendo lo que teníamos en común no podríamos haber hecho una unión semejante, permanente en esta región? Claro. Y esas preguntas siempre se quedan en el aire, porque uno nunca puede decir, bueno, este experimento falló, ahora quitemos todo y volvamos a hacerlo. Se necesitan muchos años, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé cómo... Y es que en algunos lugares de Europa, simple diferencia de idiomas, pues se caracteriza una zona o la otra. Pero ahí no. Claro, quería llegar a eso. Hay un reciente congreso de lingüistas, reciente, de lingüistas de la región. Y estos, impresiones políticas, como científicos, discuten y proclaman esto. El esloveno, el croata, el serbio, el macedonio, el bosnio, qué sé yo, son la misma lengua. La misma lengua y la misma nacionalidad. Claro, yo me pregunto si un lingüista nazi, por ejemplo, neonazi, se pone a estudiar las diferencias del castellano hablado en América, si no va a llegar a la conclusión de que son distintas lenguas.
Es una preguntita, porque allá en el país donde yo viví, en 2 países donde viví, me encontré con este fenómeno. Los holandeses hablan holandés. Los belgas hablan flamenco, los de la región flamenca. Pero ¿para qué se complican? ¿Por qué se complican si es la misma fregada lengua, el neerlandés? Sí. Entonces, claro que de vez en cuando uno se encuentra con una palabra diferente. Pues Por ejemplo, claro, sí. los belgas, los flamencos para la bicicleta la llaman velo y los holandeses le dicen fiets. El holandés eso no mató pellico Sí, claro. en eso. Sí. Y el flamenco es vendido porque velo viene del francés. Sí. Entonces, la cosa es que uno podía afinar en cualquier sentido. Y a veces me encuentro con que hay quienes se atreven a decir, bueno, es que le hablan mexicano, lo he escuchado. Es como llegar a España y decirle a alguien que habla en extremeño. ¿Qué estás pensando? Sí. Distinto es que me diga habla en gallego, eso es su historia, ¿verdad? Claro. Pero volvemos al punto, depende de donde nos ubiquemos para que descubramos. A mí me resulta muy fácil descubrir que los flamencos son unos babosos cuando dicen que hablan una lengua distinta a los holandeses, porque no soy flamenco. Claro, Si yo hubiera dicho eso en Lovaina delante de flamencos, me sacan pitando del país, ¿verdad? Y luego la parte de las migraciones, qué horror. A veces me pregunto si cuando atacaron Libia, si Hillary Clinton, el primer ministro de Dinamarca, el primer ministro de Noruega, esos enanos que acompañaron en la aventura, el primer ministro italiano, sabían que en Libia estaban viviendo más de 2 millones de africanos negros, migrantes que se habían instalado en Libia y trabajaban ahí. No lo pensaron, estoy seguro que nunca lo pensaron, porque lo primero que tuvieron que haberse dado cuenta, si hubieran sido José Martí, Claro. habría sido que si despedazaban ese país, por mucho que Gaddafi fuera un antipático, esos africanos del África Negra no iban a agarrar para el sur otra vez porque no podían. Claro. Entonces ahí están pagándolo. Porque ese es el problema principal con la migración africana en este momento. Pero claro, esos gobernantes en todos los países pareciera que escogen a los más idiotas para ponerlos a gobernar. Yo siempre pienso, ¿cómo es posible que no piensen antes? Y sobre todo, gobernantes como los de Dinamarca. ¿Quién metía a ese enano país de Dinamarca mandando avioncitos a jalarse tortas en Libia? Y no tienen sentido. No tiene sentido. Sí, Bueno, lo hicieron. Sí, yo sé. Y si algún día una venganza libia les vuela el parlamento danés, y lo sentiré mucho porque va a morir gente, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué andan metiéndose en esos enredos? Esas son las influencias negativas de los norteamericanos, ¿verdad? Que de repente resuelven por una circunstancia X, que es cierto que había una revolución fuerte en Libia, una resistencia X, como hay en un montón de países, ¿verdad? Que se había hecho armada, pero que no tenía sentido hacer una invasión como esa y hacer todos ataques aéreos y hacer todas las cosas que hicieron. Y después lo acompañó Francia, Inglaterra. Qué absurdo, ¿verdad? Sí, son como imitaciones, ¿verdad? O decir, nosotros también. Yo no sé. Esos son los... A mí es cierto que ese flaco de Libia
no me cae bien. Bueno, no, ese es el de Siria, que perdón, es de Siria, porque el otro era bigotudo. Sí, perdón, de Libia, sí. Pero, no sé, ahí leí el artículo que me diste sobre Putin. Muy interesante, muy interesante. Y la verdad que hay un capitulillo ahí medio turbio con respecto a Putin, ¿verdad? Pero... No, ese es uno que yo no me persigo. Yo no cojo la cara de Putin para persignarme ni a palos, ¿verdad? Pero... No, es un personaje, que no me vengan a mí a hablar otra cosa. Intelectualmente y en muchos campos, definitivamente, eso que está pasando CNN, del hombre más importante del mundo, que lo van a pasar ahora en el domingo, sobre Putin. Así se llama, el hombre más importante del mundo. Yo quiero verla, a ver si tiene influencia norteamericana o si tiene influencia de otros lados, porque los ingleses se han revolcado con el problema según ellos, el asesinato de los exilados, ¿verdad? Y no sé qué. La verdad yo no lo sé si es cierto o no, pero pasan tantas cosas en el mundo que ya uno no puede como afirmar. Fueron fulano y sutano, fue tal país. La prensa, la prensa internacional a veces se vuelve muy turbia. Sí, así es. Sí, claro. ¿Qué puede pensar si un noticiero le dice que esta fue la versión, pero de pronto aparece otro y le da... Hay en estos días en la red un video bien significativo, una periodista de extrema derecha en Estados Unidos, muy guapa ella. ¿Por qué digo que es muy guapa? Bueno, sí lo es. Resulta que está lanzando una diatriba contra Dinamarca, como un país réprobo, porque ahí empieza a decir, son vagabundos, atenidos al auxilio del Estado, dan educación universitaria gratis. Bueno, ahora hay un montón de esas. Entonces, al lado está un locutor danés que le va respondiendo a cada punto. Sí. Y entonces, claro, la gringa es de una de estas cadenas, dice que Dinamarca es igual que Venezuela. Y entonces, claro, ahí dice, bueno, ¿qué les pasa? Los pobres norteamericanos que leen, que ven esos programas, y tienen que volverse tontos. Claro. Absolutamente. Confundidos totalmente. Claro, porque yo digo, a Dinamarca le critico que haya mandado sus avioncitos a hacer piruetas en Libia. También, eso es una estupidez. Pero no me digan, si a mí me dicen, bueno, ¿qué país querrías tener? Así, políticamente hablando, uno de mis paradigmas sería Dinamarca, ¿verdad? Sin duda alguna. Noruega. Sí. Entonces, claro, esa es la prensa. Entonces, no puede decir que el danés, el periodista danés, feo, por contraste, yo creo que le hicieron al propio. La niña linda. Le baja la torre, porque es absurdo. Y me recuerda a mí entonces un debate entre Hillary y ¿cómo se llama él? Su oponente en la... Bueno, entonces, ¿cómo era dentro del partido? Sí. Sí, aquel que era amigo de los países nórdicos. ¿Cómo se llama? Es que como... se me olvidó recoger las neuronas cuando salí. Es senador. Sí. Bueno, en una ocasión a un debate estos de la pre-campaña, puso como ejemplo a Dinamarca y Hillary se limitó. Así. Sí, digo que estamos en Estados Unidos. América, ahora sí América, porque América es la privilegiada nación escogida por Dios. América
no es Dinamarca. Y eso Sí, fue sí. todo su argumento. Sí. Y claro. Absurdo. ¿Ah? Entonces, claro, cualquiera dice, bueno, mire, en Estados Unidos tal institución funciona perfectamente y si, Costa Rica no es Estados Unidos. Y un argumento como ese Sí, es sí, como ya. para tirárselo por la cabeza. Para pegárselo en la Por cabeza. supuesto, ahora, el tema de los paradigmas, yo comencé hablando en algún momento hablé de la comparación que nos hacemos con los Balcanes. Sí. No hay ningún país balcánico Que sean los Balcanes de América, sí, de que yo Centroamérica. quisiera que Costa Rica fuera igual. Todavía no he encontrado uno. No, ni yo. Pero también tampoco me parece que son terribles. Hay de todo. No, Sí. claro, y además Pero lo que han sobrevivido, lo que No, han no, resistido, no, son que- admirables en un montón de... Claro. Sí, sí. No. Y nosotros en Centroamérica, yo siempre trato de no caer en la creencia de que somos superiores. Oíme, si piensa uno un poquitico en México y se da cuenta de la cantidad de asesinatos casi diarios que suceden, dice, bueno, pues este es un país salvaje, ¿cómo es esto? ¿Cómo pre a las elecciones, en 8 meses, hubo 700 asesinatos? ¿Cómo va a ser? De los cuales hubo 40 que eran candidatos. Pero eso es un país que no tiene ningún sentido de modernidad, ni eso no se entiende. Sí. Bueno, entonces, Además es que... y vos vas a El Salvador y Guatemala y también hay una cantidad, Ay, no no me diga- igual que México. Pero Honduras no le anda... Sí, andan por ahí, sí. Pero bueno, Es que bueno, sí, con Honduras hay que decir, pero bueno. sí, pero Pobre, bueno. no, pobre. Pero bueno, pobre. sí, Es sí. la gente la que a uno le duele. Sí, ¿eh? claro.